Hola, buenas tardes, gracias por estar en ECO una tarde más. La crisis del sistema de partidos del 78, es también la crisis del sistema de medios de comunicación que nace durante la transición. Una crisis deontológica, una crisis de credibilidad, una crisis tecnológica surgida de la transición al digital y, en definitiva, una crisis que además se solapa con la crisis económica global. En realidad, el conjunto del ecosistema mediático se encuentra en un momento de impasse, en el que los marcos regulatorios, por un lado, están cambiando, por otro aparece una incertidumbre sobre los modelos de negocio y sobre el papel que juegan las redes sociales digitales que han transformado radicalmente los flujos de información. Bien, pues ante todo este escenario, en ECO nos queremos preguntar si es un escenario de oportunidad o un escenario de amenazas, si se produce una democratización o una privatización de la esfera pública, o qué rol pueden jugar en este nuevo escenario los medios digitales emergentes en plena crisis económica y política. En definitiva, hoy en ECO queremos preguntarnos sobre la relación entre medios de comunicación y poder. Para ello, como siempre, hemos diseñado una mesa con unos invitados de excepción que nos van a permitir ir tratando todos estos temas. Pero antes hemos querido ir a preguntar a las facultades o a la Facultad de Periodismo para ver qué es lo que piensan los futuros periodistas, y nuestros compañeros con Enar a la cabeza han ido a preparar este reportaje para nosotros con el que queremos empezar. Así que vamos a empezar el vídeo y enseguida volvemos con la mesa de invitados. Estamos en la Universidad Rey Juan Carlos de Fuenlabrada y vamos a preguntarle a los futuros economistas y periodistas qué opinan sobre el sistema de medios de comunicación actual y si creen que están manipulados o no. ¿Cómo te informas sobre lo que ocurre en la actualidad? Pues en televisión, en los informativos. En la televisión, en el telediario, no sé, en internet, normalmente, sobre todo en internet. Bueno, pues yo normalmente lo que hago es entro en internet. Suelo leer periódicos online, Facebook ayuda mucho, e incluso también LinkedIn para algún artículo un poco más específico de economía o de empresa, también viene muy bien. Mayormente por internet y la televisión. Yo realmente no veo ni la televisión porque te da hasta vergüenza. ¿Crees en la veracidad y en la profesionalidad de los medios de comunicación actuales? A ver, depende. Yo digo siempre que hay que informarse desde varios medios para no quedarte con el dogma y con la línea editorial de uno solo. Creo que está muy deteriorado todo el sector del periodismo en general, los medios de comunicación también, y creo que la gente comete el error de exigirle cosas a los periodistas cuando no tenemos condición ni calidad laboral alguna. ¿Opinas que los medios de comunicación trabajan al margen de los poderosos o no? Yo creo que a algunos sí y a otros no. El problema ya no es tanto que se les pague, que los poderosos paguen a los medios, sino que hay muchos periodistas que pretenden acercarse a esa esfera. No necesariamente porque les hayan llamado, sino porque son los propios periodistas los que quieren estar metidos en ese mundillo. Que muchas veces están condicionados precisamente a publicar según qué informaciones o no publicarlas en función de quiénes sean sus anunciantes. Desde luego que si el grupo Prisa tiene una empresa, por ejemplo, de alimentación, no va a poner una mala noticia sobre esa empresa de alimentación. Eso creo que es evidente. Entonces, la responsabilidad del lector es saber a qué se debe ese medio. ¿Crees que la información económica se ha presentado de manera manipulada o que ha sido 100% objetiva? En algunos casos ha sido objetiva, pero en otras no, ha estado muy manipulada. Han utilizado terminología que la gente normal no utiliza de una forma engañarnos. Creo que se usan muchos tecnicismos y creo que se aprovechan de que la gente no los entiende. ¿Cuál es tu actitud frente a información que tú eres consciente de que no es 100% veraz, 100% objetiva? Pues normalmente no me la creo. Por supuesto, intento contrastar con diferentes medios, sobre todo internacionales, porque bueno, aquí en España va un poco a su bola la historia. Consulto varios diarios, por ejemplo, si quiero una noticia de muy distinta tendencia política y de muy distinta ideología, e intento crearme mi propia versión de los hechos. Pero desde luego que la existencia de una única verdad pues puede estar incluso en duda. Cada uno tenemos nuestro pensamiento y para nosotros será verdad una cosa y para nuestro compañero puede ser otra. No es que haya un medio al que recurra cuando los demás me han traicionado, es que simplemente no confío en ninguno ya. Pues ya habéis visto lo que opinan los estudiantes de la universidad y en general todos creen que los medios sí que están un poquito manipulados. Muchas gracias, Enar, Javier, Diego, por este magnífico reportaje que nos da elementos de análisis para esta tertulia que pasamos inmediatamente a presentar nuestros invitados de hoy. En primer lugar, tenemos con nosotros a Víctor Sampedro, catedrático de Opinión Pública y Comunicación Política de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Bienvenido, muchísimas gracias. Un placer.
Igualmente. También tenemos con nosotros a Ana Pardo de Vera, directora de Público. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, un placer. También tenemos a Miguel Álvarez, profesor de periodismo en la Universidad de Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias y bienvenido. Buenas noches, un placer. Buenas noches. Pues si queréis, como decíamos, los estudiantes nos han puesto encima de la mesa un montón de preguntas. Querríamos, en primer lugar, daros un primer minuto para introducirnos en esta temática. Víctor, si quieres empezamos contigo, acerca de la situación de la prensa y del periodismo en general en nuestro país. Bueno, voy a coger prestadas las palabras de Zarzalejos, el exdirector de ABC, que en uno de los capítulos de su libro Mañana por la tarde lo titula Poder tóxico y medios prostituidos. Yo creo que en ese capítulo, en el cual él hace referencia a la destitución y recambio de 3 directores, de 3 cabeceras, resume muy bien lo que puede ser la situación esta, que es una crisis económica derivada obviamente de una crisis de legitimidad. Muchísimas gracias, Víctor. Ana, una primera aproximación. Sí, bueno, a mí me ha preocupado un poco escuchar a una de las chicas que salían en la introducción, el reportaje introducción tan explícito que nos han hecho, decir que no se fía de ningún medio, ¿no? Eso yo creo que relata muy bien y refleja a la perfección el momento en el que estamos. El periodismo pasa un momento complicado, donde están muriendo la prensa impresa, los medios tradicionalmente impresos, que decías del 78, y donde resurge el periodismo digital, pero sin haber encontrado todavía un modelo de negocio. Entonces, es verdad, y luego está la fuerte vinculación al poder, entre poder económico, poder político y medios de comunicación, que al final es quien lo condiciona todo, porque los medios de comunicación, salvo los públicos, son empresas privadas. Muchísimas gracias, Ana. Miguel. Sí, pues han salido ya varias dimensiones de esta crisis, ¿no? Tú has mencionado varias en tu introducción, y los alumnos han señalado alguna otra. Voy a poner sobre la mesa alguna más. Yo creo que una de las fotos que pone de manifiesto y que hace saltar las alarmas de esta crisis es ese informe del año pasado de Oxford Reuters, del Instituto Oxford y Reuters, que pone a España como el país cuyos medios tienen menos credibilidad de Europa y el penúltimo del mundo. Y claro, eso de repente pues es un sopapo que nos hace a todos los periodistas espabilar y decir ¿qué está pasando? ¿No? ¿Cómo rescatamos la profesión? Y ahí creo que hay 3 crisis que también saldrán en el debate, que hablaría de una crisis de pluralismo, aunque esa crisis yo creo que tiene sus brotes verdes, de una crisis de independencia y de una crisis de alguna manera ética y deontológica. O sea, que de alguna manera todo esto termina derivando en que, bueno, en la profesión se ha perdido un poco la pasión, en algunos casos. Adelante. Por añadir justo lo que acaba de decir mi colega Miguel, ¿no? El titular completo del informe de Oxford Reuters que acabas de señalar, lo que señalaba también, indicaba, era el país, España, el país con interés en noticias y el que menos credibilidad tienen los medios. Y solo por cuestiones de actualidad, la entrevista a Pedro Sánchez, con poco anuncio previo, tampoco excesivo, no se sabía muy bien cuáles eran los contenidos, desbancó Operación Triunfo, típico reality show en el cual estaban metidas desde Telefónica a Prisa, pasando por Televisión Española, El Corte Inglés, etcétera, etcétera. Totalmente, fíjate, el fenómeno de las tertulias políticas que de repente se ha puesto, ¿no?, en los últimos años tan en boga. Yo creo que es que en este país, por ejemplo, el fenómeno del 15M no se entiende sin una crisis de representación, no solo de los partidos, sino una crisis de representación mediática, en el cual el 15M es un estallido tan duradero y tan potente porque se empieza a visibilizar un malestar que no era visible. Y mucha gente que nos sentíamos solos en nuestro malestar, de repente empezamos a salir a las plazas y anda, mira, esto no se veía, esto no existe, ¿por qué no se hablaba de este malestar? Y de repente somos millones que, oye, y nos reconocemos, y mira, estamos mal todos, ¿no? Y todos tenemos un malestar político. Empieza a tomar una dimensión política ese malestar. Yo creo que hay
ahí se visibiliza muy bien una crisis de medios, una crisis de representación. Sí, sobre todo porque además el 15M se reflejó cuando fue ya en la cúspide del 15M, ¿no? Pero el 15M no encontró eco en los medios hasta que realmente fue repercutiendo más en las instituciones y fue enfocándose efectivamente hacia el poder político. En cualquier caso, se echó de menos visibilidad al movimiento en sí, no tanto a la criminalización del movimiento como hubo en los medios, muchos medios escritos, hubo mucha criminalización, lo diré bien, del 15M, pero la derivada política, lo que realmente está pasando, eso se vio sobre todo en los medios digitales. Bueno, de hecho, la verdadera dimensión 15M, del 15M. Sus propios medios generó, de hecho, si te querías enterar de lo que ocurría, tenías que entrar en esos medios. Con los directos y demás. Claro, pero... el 15M además representaba un malestar que se cristalizó por la crisis económica, ¿no? Y por el malestar que estaba generando por esa gestión. ¿Cómo se solapa esa crisis económica, esta crisis del periodismo que habéis estado hablando, que probablemente sobrevenga una a la otra, agudice la otra, ¿no? Pero ¿cuáles son la interrelación entre esas dos, entre esos dos fenómenos? Víctor, si quieres, entre la crisis económica y la crisis del periodismo, la crisis económica que empieza en el 2007-2008. Sí, yo creo que tienen un punto de confluencia, pero no lo es todo, Víctor. La crisis económica yo creo que viene a golpear en una estructura ya débil, ya muy rota. Quiero decir, el auge del digital, cuando empieza a llegar Twitter y Facebook a España, años 2008, 9, 10, las redes sociales y el auge de medios digitales que empezaban a disputar la hegemonía a la prensa, pues ponía a la prensa contra las cuerdas, ¿no? No saben, al principio el paso al digital fue un problema para el país, cuando prueba el muro de pago, luego no funciona, están probando fórmulas, o sea, ven que hay una crisis del modelo de negocio. Y en ese escenario, en el que el digital ya era un reto, de repente, ¡pum!, la crisis financiera en 2008 tumba en un año un altísimo porcentaje de ingreso por publicidad. Y entonces eso ya es lo que termina un poco de poner la puntilla y hacer saltar las alarmas, decir, bueno, si ya veníamos con problemas de legitimidad, como ha señalado Víctor, de modelo de negocio por el digital, y encima se nos quita la publi, se dispara la deuda por la crisis financiera y los bancos ya no nos refinancian, son muchos factores. En cuanto a la publicidad, me gustaría matizar que además tanto la publicidad privada, de empresas privadas que no tienen recursos para poner publicidad, como la publicidad institucional, que también cae en picado. Y ahí entra una de la fórmula de subvención a los periódicos afines. Es decir, la poca publicidad institucional que quedó repartida entre, digamos, 4 medios, ¿no?, por decirlo así de forma metafórica. Y eso también influye en la falta de credibilidad de estos medios que van acumulando. Sí, es un follón. Imagino que al final acabaremos planteando, pues eso, cómo o elucubrando cómo salir de esto. Pero el follón es claro, y para ver un poco la gravedad, ¿no? A ver, desde el 2008 al cierre del 15 se perdieron más de 12.000 puestos de trabajo en la prensa. El salario base, solo en 5 años o 6 años, del 10 al 15 incluidos, baja en torno a un 20%. La mitad de las personas que están ahora contratadas en los medios son autónomos, y además de varias empresas, no solo una de ellas. Claro, aquí tú lo que estás teniendo es el impacto de lo que se estaba señalando antes y poniendo sobre la mesa. El volumen de negocio del país y del mundo ha bajado desde el año 2007 al 13, más de la mitad, más de un 50%, más de un 60% como volumen de negocio, y su publicidad en más de un 65% y hasta un 70%. Estamos hablando de la quiebra total y absoluta de unas empresas privadas, como decía Ana, que están en manos de unos accionistas, que son fundamentalmente bancos y fondos de pensiones actualmente, que además son sus principales anunciantes. Y claro, cuando tú tienes a un dueño que además es anunciante, tú no tienes un medio de comunicación, tienes un medio de relaciones públicas, efectivamente, que funciona como órgano de propaganda del aliado político, que te permite consolidarte como estructura multimedia, empresa multimedia, que es lo que necesitas para hacer pasta de verdad, y poder coger el mismo paquete de publicidad y ponerlo en prensa, escrita, en digital, en radio, bueno, que os voy a explicar, ¿no? Y eres o bien de propaganda de ese aliado político, o bien de relaciones públicas de la corporación que se te anuncia. Como las corporaciones son bancos, y ya acabo,
Yo creo que ha quedado, todo el mundo habla, oh, Sánchez ha desnudado el país y tal. Yo creo que el país quedó desnudado el 28 de enero del 2015. Los 7 diarios de mayor tirada, que ya es decir, tenían vendida su primera plana al Santander. Me acuerdo de aquella portada mítica que además aquí la ilustramos en público, la ilustramos todos seguidos, las portadas de los diarios, El País, El Mundo, La Razón, ABC. Aquello fue terrible, ¿no? Aquello fue como un golpe, un manotazo encima de la mesa, porque ¿qué objetivo tiene esa campaña? Aparte, por supuesto, de la publicidad, es una demostración de fuerza. El banco está diciendo, la prensa es mía. Pero además a las claras, ¿no? Decir, hay una voluntad de lanzar este mensaje. Bueno, esto, además, si nos podéis ilustrar, y te doy enseguida la palabra, por ilustrar que este efecto de la crisis que estáis describiendo ha generado un proceso de concentración de los medios, un proceso de incremento de la concentración de los medios, junto con ese proceso de financiarización. La pregunta y te la hago a ti. Yo no sé mucho, seguro que sobre esta mesa, ya sea por experiencia profesional o por especialización académica, sabéis mucho más de mercados, ¿no? Seguro que podéis contestar con más solvencia. De hecho, tenemos un gráfico que nos lo va a ilustrar mientras tú nos lo cuentas. No, yo solo quería señalar que el título de aquella propaganda del Banco de Santander se llamaba Generación Futuro Encontrada. 3 días después, Podemos hacía la marcha para el cambio. La marcha por el cambio. Creo que el intercambio de mensajes y la abrumadora presencia del poder financiero, poniendo el frame discursivo, el marco discursivo de cuidado, yo creo que ya estaba, ¿no? Yo creo que en parte se corresponde también a un balance de poder, ¿no? Un cambio de poder. Tradicionalmente se decía que los grandes anunciantes, Coca-Cola, Halcón Viajes, el Corte Inglés, ¿no? Los grandes anunciantes de este país eran los que tenían el poder en la prensa, ¿no? Y esto se repetía mucho, este paradigma. Con el proceso de financiarización después de la crisis se produce un proceso que es la financiarización mediática. Esto lo ha descrito muy bien, por ejemplo, Nuria Almirón. Tiene varios trabajos publicados describiendo con mucha precisión cómo la financiarización que se da en el resto de sectores de economía se da en los medios. Y esto quiere decir que los medios empiezan a deberse a lógicas financieras. Bueno, hasta el punto de que Prisa, no recuerdo exactamente el año, pero cambia su razón social. Su razón social como empresa ya deja de ser la publicación de contenidos editoriales, pasa a ser una empresa, entre otras cosas, financiera, ¿no? Y abre Prisa Netherlands para ciertas operaciones financieras, hasta el punto de que ya, cuando decimos, bueno, el periodismo está perdiendo dinero, claro, es que cada vez más es una herramienta de lobby para ganar dinero en otros sitios. Es decir, no importa que el periodismo, a Prisa no le importa demasiado perder dinero con el periodismo si eso le sirve para hacer palanca y ganarlo por otros sectores, ¿no? o a otros grupos de este tipo, ¿no? Si perdemos con el periodismo pero ganamos en las finanzas o ganamos en otros sectores editoriales, pues bueno, puede servir un poco como vía de presión. Y además el periodismo en sí mismo exige inversión, quiero decir, exige buenos profesionales, exige unos salarios decentes, exige inversión en investigación, etcétera. Bueno, pues a lo mejor los responsables del grupo Prisa han decidido que el dinero como empresa no les venía por ahí, que les tenía que venir por otros intereses en los que obviamente, como nos hemos dado cuenta todos estos días, no creo tampoco que fuese Sánchez el que descubrió el país, la verdadera cara del país. Lo hemos visto estos días es en los intereses que están trabajando, pero bueno, es que el socio mayoritario del grupo Prisa es el HSBC, el banco. No es la familia no es la familia Polanco, ni siquiera. Es el HSBC, cuentas en paraísos fiscales, etcétera, etcétera. Claro, si te vas a la base del proyecto, poco más puedes esperar de un medio de comunicación, pero entonces no te llames medio de comunicación, mucho menos te llames medio de información, ni estés sentando tampoco cátedra sobre lo que tienen que hacer el periodismo, lo que tienen que hacer los partidos políticos, etcétera, etcétera, porque tú eres otra cosa y te estás convirtiendo en otra cosa. Aquí la pregunta que nos surge, tal vez, es si esta financiarización que se produce, este control por parte de los poderes financieros o esta influencia en los medios de comunicación, bueno, ha tenido una influencia en cómo nos han contado la crisis. Es decir, cómo ha recibido el ciudadano esa interpretación de la crisis y, por tanto, cómo se vende esta gestión, ¿no?, de la austeridad. Yo creo que sin duda ha tenido un impacto fuerte. O sea, cuando a partir de 2008 hay que contar una crisis, y en ese momento, fíjate, en 2008 el Grupo Prisa tenía una deuda de 5.000 millones de euros, de la cual, de esa deuda, la mayor parte a corto plazo. Es decir, Grupo Prisa, de repente tienes que informar sobre la necesidad de rescatar o no a la banca.
y sobre cómo tratas las preferentes, y sobre cómo tratas el rescate bancario, cuando tú tienes que renegociar a cada 6 meses una deuda de 5.000 millones de euros con el banco. Y en el momento que el banco diga, mira, no te la refinancio, pues te puede hundir. Estás literalmente a corto plazo en manos del banco. Entonces, por supuesto que ha influido y mucho. Eso explica por qué, por ejemplo, a la hora de contar la crisis, se ha naturalizado el marco del rescate financiero, del rescate bancario. Sí. Hasta el punto de que, por ejemplo, el memorando de condiciones, os invito a googlearlo, ¿cuánto se ha hablado del memorando of understanding que firma España, en el que hay unas condiciones, ¿no?, como contraparte del rescate? Prácticamente se aceptó la tesis oficial de Guindos de que esto no es un rescate, que es una línea de crédito, que es una línea de crédito muy beneficiosa, que la ha peleado Rajoy en Europa, y que se aceptó prácticamente por la prensa oficial, por la prensa mainstream, se aceptó esa hipótesis y se invisibilizaron por completo las alternativas. Islandia dejó de existir, un país que de repente dejó caer algunos bancos, encerró a algunos responsables y adoptó otras medidas y empezó a recuperarse muy rápido. Para informarse sobre Islandia había que buscar en inglés o en francés. Sí. Y destituyó a sus en Islandia han metido a 49 dirigentes, banqueros en la cárcel. A lo mejor no interesa que se sepa eso mucho tampoco, ¿no? Exactamente. Y está creciendo a un ritmo que veremos, que ya nos gustaría aquí. Además, bueno, se nos vendió el lema de que demasiado grande para caer, ¿no? Como la película. Con lo cual parece imposible. En cualquier caso, también me gustaría añadir con el tema de que se necesita el rescate bancario, los medios, en este caso hablábamos del Grupo Prisa, porque es verdad que en este momento está en el candelero, pero es que para conseguir el aval, el crédito del banco, necesitas la intermediación del poder político, porque en este caso fue la vicepresidenta del Gobierno la que consiguió que Prisa lograra ese crédito de 5.000 millones o al menos parte para tapar esa deuda, con lo cual ya te quedas sometida al poder financiero y al poder político, que están estrechamente relacionados. Sí, por no ennegrecer demasiado el panorama, ¿no? Bueno, de momento estamos ennegreciendo una parte mucho. Estamos ennegreciendo una parte, ¿no? Luego hay que hablar de los brotes. Luego hablaremos con otros tonos y otros colores. Todo esto no es impune. Traigo datos de este año, ¿vale? Sí. Quiero decir, todo esto no se hace con impunidad, por lo menos la posibilidad de seguirse presentando como medio de comunicación ya no cuela tanto ni siquiera entre aquellos que compraban tus ejemplares y aquellos que estaban suscritos. Leo simplemente resultados de la OJD de septiembre de este año comparado con septiembre del otro año. Una quinta parte menos de difusión, es decir, donde antes había 5 ejemplares del país, ahora solo hay 4 en papel. Un tercio menos de suscriptores, se han quedado solo con 42.000. No sé si ustedes son conscientes de que estamos hablando de una tirada de apenas 114.000 ejemplares, digo apenas, cuando estos números se multiplican por 4, por 5, por 6, cuando estás hablando de medios de referencia a los que se equiparaba el país. Sí. Y estamos hablando de 42.000 suscriptores. Son solo 7 veces más los que tiene un periódico que algunos consideran alternativo o completamente, y que es un quincenal, diagonal, de la izquierda extraparlamentaria, 6.000. Claro, todo esto no es baladí, y todo esto no es de ayer, no es de Sánchez, no es de Contrapodemos. Esto viene de unos editoriales, por ejemplo, que despertaron que el comité de empresa se pusiera en pie y dijera que cómo se estaba equiparando al Che Guevara con el terrorismo internacional. Punto. Esto viene de que mataron a Chávez. No solo mataron la figura del guevarismo, sino que mataron a Chávez en portada, y jamás hubo responsable ni... Se lavaron las manos, sí. Explicación, ni reestructuración de plantilla, ni rendición de cuentas, nada. Esto viene después de que varios periodistas abandonaran el periódico diciendo que se les cambiaba los titulares de modo que no tenían nada que ver con... Y esto acaba con el señor Cebrián, y con esto ya también acabo, que me parece ya suficiente, 8.200.000 euros es lo que le pide a El Confidencial el señor Cebrián por haber desvelado, según los papeles de Panamá, que está incumpliendo el libro de estilo del país.
Es curiosísimo, Sí, además, es curiosísimo, sí, porque no es- además no es por delitos contra el honor, no es creo por que competencia haya desleal, ningún denuncia. ahí estamos, curioso. Miguel. Es por daño a la imagen y competencia desleal. Es alguien que sigue entendiendo el periodismo únicamente como un negocio. Con eso lo dice todo. Y cree que esto no es un ataque a la libertad de expresión. Luego se siente Claro, lo que atacado pasa es que él y como negocio- censurado cuando unos chavales pura y simplemente le recuerdan lo que fue su pasado y lo que fue la cobertura. Le recuerdan y además él tampoco desmiente nada. Por Quiero supuesto. decir, él pone una demanda al Confidencial que difundió las cuentas en Panamá de su exmujer, pero entonces era su mujer, y entonces pone una demanda por intromisión en derecho al honor y bueno, no recuerdo bien los términos exactos, pero no desmiente los hechos que publica el Confidencial. Eso sí, le pone una demanda exigiendo 8,2 millones de euros de compensación económica, que como todo el mundo sabe, en un periódico digital, si tiene que pagar 8,2 millones, no los tiene y se va y lo cierra. O sea, el señor Cebrián está pidiendo que se cierre un medio porque ha publicado una información contra él. Contra él, no, sobre él, porque en realidad son unos papeles que están ahí que nadie ha desmentido, evidentemente. Lo que pasa es que yo insisto, es verdad que se concibe el periodismo solo como negocio, lo cual va en contra de la concepción de la información como derecho, que establece nuestra Constitución, entre los títulos fundamentales, el derecho a la información, perdón. Entonces, se concibe como negocio, pero es que la cosa es incluso más grave. Porque si al menos se concibiera como negocio dentro del periodismo, dirías, bueno, pues hay que hacer buen periodismo para que venda. Tiene que ser referente para que se venda mucho. Pero es que yo ya lo que me pregunto es, claramente el país no está haciendo negocio con el dinero que se paga en kiosco ni con la suscripción, pero ni siquiera ya con la publicidad que se pone en el país. Cada vez más lo que sirve es para hacer lobby, por ejemplo, en todos los gobiernos de Latinoamérica, para que todas las radios de 40 principales que hay en prácticamente todos los países ya de Latinoamérica penetren, para que Canal de Isabel II se lleve el agua, para que Repsol se lleve el petróleo cuando se privatiza, para que en gas natural, para que toda la red clientelar penetre en otros países. Cuando tus propietarios y en el Consejo de Administración están representados los bancos, pues francamente, si probablemente la función fundamental sea esa herramienta de lobby, ¿no? Para evitar ciertas regulaciones, para ver cómo se gestiona la salida a la crisis, para conseguir la reforma del artículo 135 y el pago de la deuda al HSBC, entre otras cosas. Claro, por ejemplo. Y además, ¿por qué el país ha querido que todo vuelva a ser como antes y el Partido Socialista presionó para que el Partido Socialista apoyase al Partido Popular? Para recuperar todo eso de lo que estamos hablando, para que todo siga Estáis igual. hablando de medios de comunicación privados, existe también, y todos es por nosotros conocido, tienes ahí un lazo que representa, luego nos lo cuentas. El lazo, sí, es la campaña en defensa de Radio Televisión Española. Efectivamente, de los trabajadores de la pero también ha televisión. habido una utilización a veces un poco dudosa de ciertos medios de comunicación autonómicos. Nos han preparado nuestros compañeros de Temex, Telemadrid en el exilio, un reportaje sobre la manipulación y los efectos que tuvo esa manipulación, que precisamente están hablando en la mesa de esos efectos sobre los medios de comunicación. Este caso concreto es lo que ocurrió en Telemadrid. Vamos a verlo porque yo creo que es un reportaje que ilustra muy bien de lo que estamos hablando. La independencia y el pluralismo de los medios de comunicación se están deteriorando en todos los estados como consecuencia de que el poder de las corporaciones económicas y el poder político se combinan para ejercer presión sobre los medios de comunicación. Es la contundente conclusión del informe del Parlamento Europeo presentado el pasado día 4 de octubre. En el caso español, el ejemplo sería Telemadrid. Su proceso de degradación de ser un medio respetado y apreciado a ser un burdo altavoz del servicio de Esperanza Aguirre siguió desde el minuto 1 un plan dirigido por su jefe de prensa Manuel Soriano como director general y Agustín de Grado, que cambió la subdirección del diario conservador La Razón por la dirección de informativos. Telemadrid se puso al frente de la conspiración del 11M con todo el sincomplejismo del aznarismo más duro y descarnado, incluyendo brutales campañas contra los policías que defendían la autoría islamista o contra Pilar Manjón, presidenta de la Asociación de Afectados del 11M. Ellos serían los primeros de una larga lista de golpeados por el martillo de la mentira y la manipulación en Telemadrid. El doctor Montes, los ecologistas que advertían del cambio climático, los sindicalistas, las asociaciones de vecinos, la marea verde de la enseñanza, la marea blanca de la sanidad, los actores progresistas, al mismo Zapatero y su gobierno se les incrustaba el sello de ETA sugiriendo su afinidad con esta. Para desacreditar el naciente movimiento del 15M se utilizaban fotos de incidentes en Grecia como si fueran de España. Y si un presentador de Telemadrid como Germán Yanqui, uno de sus chicos conservadores, le hacía a doña Esperanza una entrevista que no era de su gusto, era despedido de forma ejemplificante.
Para doña Esperanza, sin embargo, todo eran loas y algarabías. Propaganda estilo nodo para cualquier inauguración, acto o primera piedra. Mientras, desaparecían cintas con abucheos a la lideresa en la noche de los libros o se censuraban las imágenes de las protestas de los profesionales sanitarios en su visita al Hospital Ramón y Cajal. La gran liberal mandaba en Telemadrid y lo dejaba bien claro sin pudor ante los propios trabajadores de la cadena. A su servicio una maquinaria bien engrasada con la participación entusiasta de una redacción paralela que fue sustituyendo y arrinconando a los profesionales que se negaban a escribir el dictado. Y un ejército de tertulianos del pensamiento único que vertían su doctrina del castizo, carajillo party de doña Esperanza a todas horas y en toda la parrilla. Esos Terç Dragó, Curri o San Sebastián que tantas horas de vergüenza ajena han dejado para la posteridad en la videoteca de Telemadrid. Pero nadie protestó, nadie hizo frente. Pues sí, los trabajadores denunciaron la manipulación desde el primer día, hicieron huelgas, manifestaciones, constituyeron un consejo provisional de redacción, acudieron al Parlamento Europeo, ganaron sentencias en los tribunales. Incluso la nada sospechosa Federación de Asociaciones de la Prensa reprochó a Telemadrid faltar reiteradamente a la verdad. Pero en el fondo estuvieron muy solos en esa lucha y lo pagaron con 861 despidos en un ERE. El caso Telemadrid debe servir para concienciar a los ciudadanos de que el derecho constitucional a la información es una pieza fundamental para una democracia sana. En Televisión Española se sigue paso a paso el libro de ruta que se aplicó en Telemadrid. Sus trabajadores merecen todo el apoyo social y ciudadano en su desigual pelea contra la manipulación de los poderosos. Ojalá Televisión Española no termine siendo una segunda Telemadrid. Bueno, como decía, un vídeo que estaba o que ilustra lo que estábamos hablando aquí. Es tremendo, nos dice Ana. Miguel. Efectivamente, o sea, el caso de Telemadrid ha sido un caso paradigmático. En realidad no se distingue tanto de cosas que han pasado en la televisión de Castilla-La Mancha, luego han salido a la luz los escándalos de corrupción, las facturas en China, etcétera. En Canal Nou, que llegó incluso al cierre, es decir, la hoja de ruta ha sido muy parecida. En realidad, claro, tampoco deberíamos sorprendernos tanto. O sea, hay un partido que durante mucho tiempo nos ha dicho lo público no funciona, lo público no va bien, hay que privatizar, y cuando dejamos lo público en manos de ese partido, oh sorpresa, no funciona, claro. Lo convierten en una máquina de externalizar fondos. Es que el problema no es que se haga un mal uso, es que ya estructuralmente estaba mal planteado. Era una maquinaria planteada para el control político. Cuando tú tienes una televisión pública como Telemadrid, en la cual no hay consejo de informativos, por lo tanto, los periodistas no tienen cómo defenderse ante casos de manipulación y de abuso. Pero es que además traes una redacción paralela, contratada a dedo, con 861 despidos de la gente que había entrado por oposición, muchos de ellos, que están ganando los juicios. Aprovecho para mandar un saludo a la plataforma Salvemos Telemadrid y a los trabajadores de Telemadrid, que han tenido una lucha verdaderamente ejemplar y que han dejado muy claro que no estaban defendiendo solo su puesto de empleo, sino nuestro derecho a tener una televisión pública digna y de calidad, ¿no? Ana, estabas... Sí, porque además estaba pensando que más allá de entrar en la situación concreta de Telemadrid, la de Castilla-La Mancha en la etapa del gobierno de Cospedal, lo que pasó en Canal Nou en Valencia, más allá de eso, claro, lo que ha tratado siempre de evitar el debate, la derecha, el Partido Popular, es el uso de la necesidad de la televisión pública o todas las televisiones deben de ser privadas. Quiero decir, si a ellos les acusas de utilizar la televisión pública como una herramienta de poder, la solución que ofrecen siempre es cerrarla, porque entonces ya no sirve para nada. La televisión pública, si no es una herramienta de propaganda para ellos, ya no sirve para nada. O sea, no lo conciben, no va en su ideología ni va en su esencia. Sí, yo diría que, nada, por resumir y además por añadir solo un poquito, Miguel dice, es que realmente este es un modelo que fue pensado de esta forma y fue diseñado de esta forma y estructuralmente está así. Y Ana señala, es que además si no les sirve la cierran. Es que no son teles públicas, son teles gubernamentales, del gobierno de turno. Y ya solo lo que señalaba Miguel, la existencia de una redacción paralela, como pasa lo ahora que en indica, Televisión Española. Claro, exactamente, y que constantemente estés escuchando que aquellos trabajadores que sí tienen un sindicato, un contrato que les permite poder al menos defender su dignidad, lo que hacen es acusar sistemáticamente de manipulación a lo que debiera de ser el foro ciudadano por excelencia, donde el sentido común, el consenso, lo avalado por todos. Pero claro, esto también, una vez más, viene de lejos. ¿Sabéis cuándo empezó a perder y a situarse como último en audiencia los telediarios de Televisión Española?
en la crisis del 11M, del 11 de marzo que se señalaba en este reportaje. No sé si somos conscientes de ello. En el momento del mayor atentado yihadista cometido jamás en Occidente, aquello fue tremendo. Claro. Donde murieron casi 200 personas y más de 1.500, casi 2.000 familias fueron heridas, los españoles abandonan progresivamente, esto está publicado, lo publicamos ya en el año 2005 en un libro, abandonan progresivamente la televisión público, española. Claro, este monopolio gubernamental de lo público, esta apropiación y este desprecio, como señalaba antes Ana, porque si no me sirve para esto, cierro. No me sirve para nada. Exacto, hay gente que hace el análisis de decir qué torpes son que están arruinando su propio altavoz. Yo creo que no hay torpeza. Yo creo que, como bien señalaba Ana, es que prácticamente lo dan por amortizado. Es decir, vamos a hacer un uso político que se vaya degradando poco a poco, y luego con la excusa de la no sostenibilidad, porque como no hay audiencia no es sostenible, pues que se cierre. Pero eso mismo por extrapolación ocurre con la sanidad pública y con la educación pública. Eso es no sirven los hospitales públicos, no sirven. Lo mejor es la misma lógica. O sea, de lo público, poco a poco. Una lógica contra sentido común, porque si estáis describiendo una crisis del periodismo, una crisis de las empresas que ofrecen esa información, y si esa información se considera como un bien público, sería lógico que el sector público pudiera garantizar, pudiera proveer de ese servicio, ¿no? Existen otras televisiones públicas que funcionan, ¿no? Es que además es fundamental, fíjate, porque para no entrar en un terreno en el de regulación de contenidos, que es un terreno en el que no hay que entrar, ¿cómo se garantiza calidad en los contenidos periodísticos en un sistema mediático? Bueno, pues lo que tú haces es levantar un estándar de calidad. Es lo que ha hecho, por ejemplo, la BBC. Pero podríamos decir la televisión francesa o la ZDF alemana. Tú levantas un paradigma de calidad y a partir de ahí queda muy patente los medios que no informen bien. Entonces tiende a polarizar, por así decirlo, la calidad en el espacio mediático. Es lo que se propone, o lo que algunos han propuesto para Televisión Española, es decir, un modelo similar a la BBC, que sea independiente, y esa es la mejor manera de compensar la esfera privada y de obligar a la esfera privada a alcanzar esas cuotas de independencia, ¿no? Y además es rentable, por lo que estáis comentando, ¿no? Quiero decir, ese modelo de negocio donde se apueste por la calidad de la información. Y sobre todo si estás pensando en el mercado de habla hispana, es que, vamos, no es baladí la mención a la BBC que se acaba de hacer, ¿no? Aquí lo que hay es que además estas teles gubernamentales lo que permitían era como una especie de patente de corso de todo está permitido en la posición de aquel que no tenía el poder. O sea, si yo no tengo la televisión, pues entonces desde mis medios afines puedo decir lo que quiero. O contrato a mis periodistas y a mis tertulianos que cobrarán del partido para llevar el argumentario y cobrarán de la tele de turno para decir aquello por lo cual yo entraría en la cárcel o por ahí simplemente me vería deslegitimado como gestor o representante público, ¿no? Entonces, esto lo que ha servido es todavía para polarizar más, crear antagonismos y debates más estériles, ¿no? Quiero decir, hay pocas cosas más difíciles ahora de defender, creo, políticamente y al mismo tiempo más necesarias democráticamente que una tele pública, porque me temo que la inmensa mayoría de los españoles y españolas, que además si no saben, y máxime si no saben idiomas extranjeros, no saben lo que nos llevamos perdiendo desde hace mucho tiempo. Claro. Ha calado el mensaje de que es un coste inútil, de que mejor cerrarla, de que es un gasto, cuando en realidad la gente no sabe que la televisión pública española es de las más baratas de Europa, muy por debajo de la media, tanto en coste por PIB como en coste por habitante. No solo RTVE, sino si sumamos el coste de las autonómicas, aún así es muy barato. Y el coste de cerrarlo sería carísimo. Quiero decir que a la televisión pública es a la que cabe demandarle el ejercicio del derecho de información. Es la primera que tiene que cumplir con esto, ¿no? Entonces, yo creo que señalaba una cosa, es el documental de Telemadrid, muy interesante al final, que es la hoja de ruta que se impuso en Telemadrid se está cumpliendo paso por paso en Televisión Española. Y esto ha hecho saltar las alarmas entre los trabajadores. La campaña del lazo naranja surge por eso. Porque los trabajadores empiezan a ver, oye, espérate, pero es que fíjate que nos han puesto aquí de presidente, uno de sus méritos es haber enterrado la audiencia en televisiones autonómicas. Entonces, claro, si traen a un tipo cuyo mérito es enterrar una televisión y lo traen a otra, igual viene a enterrar. Resulta que el jefe de informativos es un tipo que viene de un periódico muy escorado hacia la ultraderecha y va a dirigir los informativos. En el referéndum que se hace cuando entra un jefe de informativos sacó un apoyo mínimo. La inmensa mayoría de la redacción estaba en contra. ¿Por qué?
Porque defienden su puesto de trabajo, sobre todo, pues porque saben que con esa calidad informativa se van a hundir la y los han arrinconado a los trabajadores de Televisión Española, de Radio Televisión Española, porque en la radio pasa exactamente lo mismo. Los han arrinconado en virtud de esa redacción paralela de la que estamos hablando. En la agencia EFE, que casi nunca hablamos de la agencia EFE, no tiene un consejo de redacción. Cuando tenemos, como bien señalaba Víctor, un mercado hispanohablante enorme en el que podríamos tener la agencia pública referencia informativa, ¿no? Tanto EFE como RTV, y ahí hay una dejación de funciones. Yo creo que ahí Miguel además señala algo que me gustaría preguntaros para dar paso a a esos brotes verdes de los que hablábamos, o a ese atisbo de esperanza, o esa capacidad o posibilidad que tenemos de introducir mejoras en lo que estáis describiendo, que es una crisis del periodismo, ¿no? Entonces sí me gustaría hablar, por ejemplo, políticas públicas para estimular una mejora en los medios de comunicación. ¿Qué tipo de políticas podemos implementar? Y luego me gustaría hablar qué tipo de medios, me gustaría que me contarais qué tipo de medios están ahora surgiendo que pueden representar ese nuevo escenario comunicativo. Primera pregunta. Bueno, si me permitís, yo brevemente diría que se pueden hacer políticas diferentes en los tres sectores. En comunicación siempre se divide en tres sectores, y esto es fundamental, porque como tienen características distintas y funciones distintas, pues requieren intervenciones también diferentes. Lo resumo en tres frases para no enrollarme mucho. En el sector público, desgubernamentalizar. O sea, básicamente, modelo BBC, a escala, con los recursos de aquí, pero dotarlo de un consejo de formativos, de un consejo social donde participe la sociedad civil, empoderar a los trabajadores, garantizar transparencia. Ahora mismo hay un problema en la gestión económica. Y luego, yo creo que es fundamental que la presidencia de la televisión, que al final es un poco la piedra clave de la que todo depende, acceda por concurso público, como ocurre en la BBC y en las demás televisiones europeas, y además presentando un proyecto de futuro, porque ahora mismo hay una situación que es clave. Si la televisión pública no se traduce pronto y bien al espacio multimedia, es decir, al consumo no lineal, vía móvil, etcétera, desaparecerá. Quedará como un consumo marginal, desaparecerá el servicio público, porque cada vez más ya el consumo vía fibra óptica y vía 4G y 5G es lo que se va a imponer. Entonces, en televisión pública eso. En los medios privados, yo creo que hay que proteger la precariedad laboral, acabar con la precariedad, empoderar un poco al periodista frente a su propia empresa. Los datos que decía antes Víctor son muy esclarecedores. Con un 50% de paro, como ha llegado a ver en este país. El otro día daba un dato la Asociación de la Prensa de Madrid en su informe del año pasado. El 76% ha sufrido un ERE. Con miedo tú no puedes ejercer la cláusula de conciencia, no puedes escribir libremente. Y por último, ya termino, el tercer sector. Los medios comunitarios, medios sin ánimo de lucro, la ley les reconoce un lugar y luego no se les da licencia. Entonces, eso es absolutamente anómalo en Europa. Ana. En toda Europa. Bueno, yo me gustaría, estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho. No sé si estaréis de acuerdo conmigo en que lo que más se pareció a un intento de hacer de Radio Televisión Española a la BBC fue tal vez con el gobierno de Zapatero, cuando intentó que el presidente se eligiera bajo control parlamentario. No es suficiente, pero yo creo que hemos tenido lo más parecido. Obviamente después hubo injerencias, porque claro, al retirar la publicidad, las cuotas de las televisiones privadas, ahí se entró también una batalla de intereses que al final la conclusión era hay que ir a más, no es suficiente con esto que ha propuesto, pero bueno, fue de alabarle la intención, por lo menos, porque yo creo que fue el mejor momento de la televisión pública, el mejor entre comillas, pero bueno, en mi opinión yo creo que las herramientas del control sobre la base económica de los medios es lo que tiene que funcionar. La publicidad privada, la publicidad institucional y la difusión de los datos de audiencia, porque esas difusiones ahora mismo también están mercantilizadas. Quiero decir, por ejemplo, yo, claro, me refiero a los medios digitales, que es la que más conozco. Entonces, existen formas de trampear, no existen análisis rigurosos, ni siquiera las más el OJD o Comscore, que es la que utilizamos ahora los medios digitales, ni siquiera esas nos dan todavía una fiabilidad estricta de los datos de difusión que operan en función también de otros intereses. Entonces, bueno, necesitamos herramientas de control sobre eso y necesitamos herramientas de control sobre la publicidad institucional. Eso es absolutamente sangrante porque no sigue la proporción de difusión. O sea, en estos momentos la herramienta de chantaje fundamental a los medios de comunicación por parte del poder político es
es la publicidad institucional, y nadie hace nada para remediarlo. Ha sido así con todos los partidos, bueno, que en este caso han sido 2, pero vamos, para partidos venideros quiero hacerlo saber también. En mi opinión, la publicidad institucional debe ser lo primero que se regule, ya que no existen las subvenciones propiamente dichas, la subvención pública, como sí existen en Francia, por ejemplo. En Francia tienen un sistema de subvenciones con los medios de comunicación que no tiene nada que ver con lo que tenemos aquí. Pues si la publicidad institucional va a ser la ayuda pública a los medios de comunicación, debe estar estrictamente regularizada. Víctor. Sí, no quiero repetir, porque concuerdo al 100% con lo que se ha dicho previamente, 2 ideas. La primera es, los periodistas y los medios de comunicación ya no son los únicos que graban, guionizan, montan, etcétera. Me gustaría insertar la idea de servicios públicos de radiotelevisión que realmente aportasen eso que el ciudadano o las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil no tienen o no tenemos, que son las ventanas de exposición. Imaginar, y es con lo que sueño a veces teorizando y juego a diseñarlo con los alumnos, imaginar el papel de una televisión pública que fuera como una curadora, como una expositora de lo mejor, de lo más sólido, que tanto en lo privado, en lo social, se estuviera produciendo, y darle visibilidad a ello, ¿no? Creo que esa es la función del Estado. Y el Estado debería de reconocer que también que la libertad de comunicación empieza con la libertad económica, haciendo uso de la libertad económica. Ya para montar un poquito con lo que espero que hablemos, yo creo que la gente tiene que saber que lo que es gratis te lo paga alguien, y por lo tanto lo compra aquel que lo está pagando, y que si tú quieres tener un derecho lo tienes que apoyar, y lo tienes que apoyar no solo, como dije previamente, transmitiendo la información, las bases de datos. Yo soy un auténtico promotor de las filtraciones y bueno, y de todo tipo de insumos, ¿no?, de ciudadanos en lo que sean los medios de comunicación, ¿no? No solo aportando contenidos, sino sobre todo comprándote tu propia libertad, asegurándote. Es decir, el Estado tiene que desgravar fiscalmente todas y cada una de las aportaciones de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas en forma de suscripción a los medios. ¿Por qué? Porque la suscripción ahora se habla de crowdfunding y todos estos términos en inglés. La suscripción es el contrato de, mira, como confío en vosotras, antes de que me lo deis, aquí tenéis la pasta y haced en este año aquello para lo que os pago, que es explicarme y defenderme. Por favor, ¿qué mayor aportación se puede hacer al bien común que uno dé pasta a un medio de comunicación y a unos profesionales para que expresen y defiendan sus puntos de vista y sus intereses en términos de bien común? De todas formas, hay medios que funcionan por suscripción, y cuesta, ¿eh? Lo sé, querida, porque cuesta muchísimo atraer suscriptores. Parece mentira, porque los precios son realmente, vamos, yo hablo además de la competencia, ¿no?, porque nosotros somos un medio gratuito, pero hablo de la competencia y lo comento con ellos, lo que cuesta atraer suscriptores. Es curioso, porque todo el mundo, claro, eso también tienes que inyectar cierta cuota de responsabilidad a los ciudadanos y a las ciudadanas, que sean conscientes de la importancia de la información libre e independiente, porque es que si no, ni suscripciones ni nada, porque los márgenes son pequeñísimos. Es que no pueden vivir de suscripciones. Al hilo de lo que decías, por lo menos exigir 2 cosas. La neutralidad tecnológica, es decir, lo que no puede ser es que la suscripción a prensa, papel, tenga un 4%, esté grabado con un 4%, y las suscripciones digitales a un 21%. Esto rompe el principio de neutralidad tecnológica. Pero además es que establece de IVA. El IVA. Tiene IVA reducido. Lo del IVA es un pero es que esto además genera un sesgo ideológico también, porque resulta que los nuevos medios, los que han enriquecido el espectro de lo publicable, son todos digitales. Y la prensa tradicional, que es más monolítica y vende su portada al Santander, tiene un IVA reducido. Y por otro lado, con respecto a lo que decías del derecho a emitir contenidos de la sociedad civil, bueno, es que la Constitución no reconoce el derecho de acceso. Y el derecho de acceso es que está reconocido y lo exigimos muy poco, y se cumple todavía menos de lo que lo exigimos. Televisión Española registró el año pasado, no sé si son 13 o 15 solicitudes, porque no se promociona. Pero yo lo digo aquí a la sociedad civil, hay un formulario, te metes en Televisión Española, lo buscas, lo rellenas, y tienen la obligación, porque tenemos derecho constitucional, a que tú puedas visibilizar tus problemáticas como sindicato, como asociación de vecinos o como ONG de cualquier tipo. Es que están para eso, pero claro, la falta de información también, ocultar ese tipo de recursos también es un interés por parte de quienes quieren destruir lo público.
Bueno, yo creo que debate más apasionante, podemos estar aquí sacando temas hasta mañana. Hasta mañana, efectivamente, pero el tiempo se nos va acabando. Sí me gustaría dejaros un pequeño minuto, un minuto final para resumir un poquito las ideas o para dejar encima de la mesa alguna idea fuerza. Muchas de esas ideas ya la habéis dejado, pero yo creo que este minuto final merece la pena. Así que si quieres empezamos contigo, Víctor, y seguimos en orden. Muy bien. Sí, es contundente, pero al mismo tiempo creo que es factible y desde luego tiene en cuenta la problemática de llevarlo a cabo. Comunicación viene de comunidad. Todo medio tiene que asentarse en una comunidad de profesionales, pero la más importante, si cabe, es la comunidad que le va a aportar independencia y autonomía. Y esos son los que vayan a aportar el dinero y vayan a aportar la información. Ya no es la cartera de anunciantes lo que te hace sobrevivir como medio de comunicación entendido como tal y de información. Eso te convierte en un medio de relaciones públicas. Ya no es la agenda de fuentes exclusivas que te dan las exclusivas, porque realmente el conocimiento está distribuido. Hay un montón de expertos y hay un montón de datos y hay un montón de escándalos que si tuvieras una comunidad potente las estarías sacando y estarías cumpliendo ese servicio. Con lo cual, comunidad, tanto nosotros como audiencias, como públicos, y comunidad también quienes trabajan en los medios, porque creo que no es suficiente el producto. En torno al producto o lo que ofrecemos como información hay que, aportar distintas vías de debate como estas, distintos momentos de encuentro, distintos momentos de socialización. Es decir, tenemos que volver a reinventar aquellos medios que en la Ilustración eran sociedades de amigos, instituciones culturales, instituciones de inversión y de cambio tecnológico, de experimentación social, de innovación ciudadana y también, cómo no, por eso mismo necesitaban un medio de comunicación. A mí me gustaría sobre todo reivindicar el periodismo, la labor del periodista y distinguirla más de lo que es el lobby empresarial de los medios de comunicación, ¿no? Porque los periodistas nos estamos viendo sometidos a un cuestionamiento por parte de la sociedad que muchas veces es injusto, ¿no? Lo que hablábamos de los salarios precarios, etcétera, etcétera. Entonces quiero reivindicar el periodismo como esencia de la democracia. Entonces lo que hay que pedir a la gente, y aprovecho este espacio para hacerlo, lo que hay que pedir a los oyentes, lectores, televidentes, etcétera, es que sean conscientes de la importancia de disponer de medios de comunicación, pero que si ellos no reivindican esos medios de comunicación, la independencia de esos medios de comunicación, no podemos seguir. O sea, es que es imposible, porque el poder económico, los poderes fácticos, la presión es brutal, o sea, es absolutamente brutal. Y por otro lado, los mismos periodistas también tenemos nuestra cuota de responsabilidad, y una de ellas es exigirnos, yo no sé si es un código deontológico, no sé si son leyes específicas, pero el periodismo tiene que ser no digo castigado, sino penalizado cuando no ejerce su labor. Y en este momento aquí cada uno dispara por donde le da la gana y da igual. O sea, tú muchas veces no sabes ni lo que estás leyendo, ni cómo se ha hecho, ni nada de nada. La falta de transparencia es total. Y la gente que miente y la gente que manipula, etcétera, etcétera, se queda sin penalizar, se queda sin sanción. Da igual, nos lo leemos todo, nos lo tragamos todo, la gente no sabe lo que está leyendo. He oído allí, he oído en la tele, he oído en los periódicos, lo da por bueno, y realmente hay cosas que no son buenas. Entonces necesitamos un marco legal, los periodistas, donde los periodistas buenos sean reconocidos, los que dicen la verdad, y los que no sean sancionados. El Estatuto de la Información, como lleva pidiendo la Federación de Sindicatos de Periodistas una década, y como hay en otros países de nuestro entorno, claro, ya no sabes cómo llamarlo, porque como no hacen caso, yo ya no sé cómo llamarlo. Final, chicos, chicas, perdón, sí. Pues yo es que me pongo a reivindicar. Una frase, si no, tienes... Si me queda. Sí, es que es verdad que hemos llamado la atención sobre el lado oscuro, ¿no? Hemos hecho crítica, porque en los espacios televisivos es lo que no se suele hacer. Pero tienes toda la razón, se hace muy buen periodismo en este país, hay muy buenos periodistas, solo hay que saber buscarlo y ahí leerlo y apoyarlo. Es verdad que se está haciendo. Y cierro diciendo, a veces hablamos del periodismo como el cuarto poder. Yo creo que es una mala conceptualización. El periodismo es el primer poder. Por eso el poder económico, que es un poder también salvaje como el poder simbólico, y compra el poder de la palabra, el poder simbólico en la sociedad, ¿no? Es un poder que es imprescindible democratizar para poder hablar de democracia. Entonces, insisto en lo mismo que decía Ana, un llamado a la conciencia, sobre todo de la sociedad civil,
Si tenemos buena educación es porque hubo una marea verde que la ha defendido, si tenemos buena sanidad es porque ha habido una marea blanca que la ha defendido, una marea azul que ha defendido el agua. Bueno, pues va a hacer falta una marea ciudadana que defienda las televisiones públicas, que apoye al buen periodismo, que apoye a los medios comunitarios y el derecho de acceso. Y sin democratizar eso, el resto de batallas es mucho más difícil. Bueno, pues muchísimas gracias, ha sido un debate apasionante, yo creo que tanto yo como todos los espectadores hemos aprendido un montón, así que nada, muchísimas gracias, esperamos que estéis otra vez con nosotros. Gracias, un placer. Gracias a vosotros, un placer. No queremos terminar sin la tradicional o las tradicionales recomendaciones, una de ellas, la primera de ellas, es un evento que se celebrará los próximos martes 8 y 22 de noviembre, lo tenéis en pantalla a las 19:30, esta vez os anunciamos un evento que se producirá en Madrid, en el auditorio del Palacio de Cibeles, en el Ayuntamiento, y es que va a continuar el ciclo de Europa y sus fantasmas, que es un interesantísimo ciclo de conciertos temáticos sobre la Europa de entreguerras. Allí podréis encontrar música, textos filosóficos, literarios y políticos de la época. Entrada 5 euros. Os recomendamos porque yo creo que es un evento interesante al que podéis acudir. Y por otro lado, también queríamos hablar un poquito o recomendaros un libro acerca de los temas de los que hemos estado hablando. Ahí lo tenéis en pantalla, es La prensa que se vendió, de Luis Santos, de la editorial Carena, publicado en 2015. Bien, este libro analiza un poquito, bueno, pues una catarsis, o pretende provocar una catarsis en la prensa que protagonizó la transición, pero quiere describir esa catarsis. En cualquier caso, recomendamos porque os dan elementos de análisis de ese ecosistema de comunicación que se creó ahí en el 78, del que hemos hablado en la introducción y del que algunos elementos hemos esbozado en esta tertulia. Nada más, simplemente convocaros al próximo ECO, en el que hablaremos sobre las contrarrevoluciones en América Latina. Otro tema apasionante que no os podéis perder. Así que nada más y a difundir el programa. Muchas gracias.